Bien, hola, hola, estamos aquí en una emisión del canal de Iter Criminis. El día de hoy pues tenemos el placer de estar con el licenciado Alfonso Valencia, gran pues amigo y profesionista de las ciencias forenses. También está Milton, por fin aquí. Licenciado para ti, maestro, cuasi maestro, por favor. Bueno, Non plus ultra para ti. muy bien, sí, sí. Amigo, nosotros tuvimos el placer de tenerte como docente. Y bueno, hoy tenemos igualmente el placer de tenerte en el canal. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, es para nosotros un honor. Y bueno, quisiéramos conocer más de ti. Bien, pues, ¿qué les puedo decir? Soy licenciado licenciado en criminalística y criminología, perdón, se me está trabando la lengua. Soy también en biología y pues criminalista de campo desde hace ya 29 años. Nada más para que es nada más que la No, pues sí tienes mucha trayectoria, no mucho conocimiento. Se dice ¿Qué muy es? fácil, pero No, pues no creo que sea nada sencillo. Imagínate, casi 30 años. Ah, lo que no has de haber visto, ¿no? Sí, definitivamente. Afortunadamente puedo decir lo que, pues la trayectoria que he tenido ha abarcado todo. Yo empecé a trabajar en Tlalpan y Tlalpan tenía de todo, alta montaña, sembradíos, todo. He estado en Xochimilco que tiene canales, cuestiones acuáticas y todo eso, ¿no? Y me ha tocado afortunadamente todas las variantes. He tenido todo lo que se puede estudiar en criminalística, desde lo que son fosas clandestinas, eh, atropellamientos, ahorcamientos, masacres, de todo me ha tocado. Afortunadamente puedo decir lo que la experiencia la tengo, aunque en los casos, pues definitivamente por las víctimas no se puede decir que sea afortunado, ¿verdad? no, pues claro que no. Pero pues Pero, finalmente a todos los aportes, ¿no? Sí, definitivamente un buen camino recorrido. pero por ejemplo, tú nos comentaste sobre fosas clandestinas. Digamos, en esos casi 30 años que tienes laborando. Tú desde tu punto de vista, ¿has visto una diferencia en cuanto a la delincuencia de esos años cuando tú entraste a la actual, la que estás viviendo ahora? Por ejemplo, Sí, no sé, en cuestión de fosas clandestinas, ¿antes era común o era algo muy raro? no, era algo muy, muy raro, ¿eh? De hecho, esta zona de la Ciudad de México son muy raras las fosas clandestinas. Yo he tenido dos nada más. Una de plano en monte, donde dices aquí nadie pasa, y una en casa. Entonces, estas son un poquito más comunes aquí en la ciudad, pero pues hay lugares donde estas son bastante comunes y siempre han sido comunes, como es Michoacán, como es Ujú. Chihuahua. En fin, hay varios lugares donde sí son comunes. Es que dice, me llamó la atención, ¿no? Porque dices, no, una en monte y otra en casa. No, no creo que en tu casa haya habido una fosa clandestina, ¿no? Yo dije casa, no dije de quién. No, pero es que es importante porque, por ejemplo, ¿no? Imagino que tú en todo ese tiempo, lo que no, como te comentaba, lo que no has de haber visto, ¿no? Incluso, no sé, vamos a pensar en cosas que se dan actualmente, por ejemplo, las ejecuciones del narco, ¿no? Sí, Antes, no sé si tú te acuerdes que en hace décadas, la forma en que actuaba el narco o mataba a las personas no es la misma que utiliza de un tiempo para acá, ¿no? Que se ha venido dando descuartizamientos, ese tipo de cosas, que también se da con asesinos seriales y otro tipo de situaciones, ¿no? Que también se han dado en la Ciudad de México. Pero me imagino que como criminalista y con todos esos años, sí se nota un cambio, ¿no? Sí se nota una diferencia de esos El años a los contexto. actuales. pues sí, la verdad, yo digo que sí hay grandes cambios.
Te voy a poner nada más un ejemplo. Cuando yo entré, el sector en el que yo entré era el sector sur, era Tlalpan, Xochimilco y Milpalta. Y con las 3 delegaciones que son enormes, el territorio es enorme completamente, ya vamos a tener semanas en blanco, completamente en blanco. En la actualidad, nada más para Tlalpan se requieren 2 parejas para trabajar. Nada más para poner un ejemplo, ¿no? Tlalpan tenía un homicidio cada 2, 3 semanas cuando yo entré. En la actualidad no hay semana que no tengan por lo menos 5 o 6 muertos. Entonces sí hay mucho cambio. Con lo que me dices en cuanto a las ejecuciones, pues es que depende mucho de los grupos, ¿eh? Hay, por ejemplo, el clásico de que nada más le dan el tiro en la frente y ahí lo dejan. Hay el otro, el que llegan por la espalda y también sin darle tiempo de nada. Y están los que de plano los despedazan, que normalmente esos que los golpean, los fracturan tremendamente, pues son grupos que a su vez quieren que quede el mensaje para otros, ¿no? Uh-huh. Son diferentes, depende de lo que quieran. Vamos a ponerlo así, la delincuencia ha estado completamente cambiando. Ahora ya puedes hablar de un cártel en Tláhuac, puedes hablar de todo lo que es ¿cómo se llama? El cártel de Tepito y cosas por el estilo, que antes definitivamente era impensable que esto hablaras en la ciudad, ¿eh? Sí ha habido una diferencia. Oye, por ejemplo, ¿te han tocado a ti? Nos hablabas de Tlalpan y en Tlalpan pues hay un montón de hoteles, ¿no? ¿Te han tocado a ti los homicidios que le llaman pasionales, que se dan en las habitaciones de los hoteles? Fíjate que Tlalpan, con toda la fama que tiene, no me ha tocado ningún pasional ahí, ¿eh? Generalmente los pasionales se dan más al centro de la ciudad, cuando hablamos de hoteles, ¿sí? Eso no quiere decir que ahora no se den, por supuesto, te digo que ha cambiado mucho, pero estos asesinatos pasionales en hoteles eran más de zonas como La Merced, Tepito, cosas por el estilo, ¿no? La Obrera, las cosas por el estilo, pero no para acá, para la salida de la ciudad, ¿eh? Allá fíjate que también, como dices, ¿no? De la salida de la ciudad, yo llegué a observar que se da mucho el dejar a las personas que están por secuestro, ¿no? Ya sea que las dejen vivas o muertas en las afueras de la ciudad. ¿Te llegó a tocar algún caso parecido? Muchos. Te puedo decir el clásico que lo botaban del carro y pues al caer se golpeaban, fallecían por el golpe, algo por el estilo. También tenemos aquel que de plano era de un secuestro y lo tiraban maniatado con la cabeza llena de cinta canela, cubierta con una bolsa. Eso se daba también. También nos llegó a tocar el que lo partían en 2 o 3 partes porque no lo podían cargar o no lo podían sacar de una sola vez, pero sí había más escasos que ahora, pero sí los había. Oye, amigo, y por cierto, a mí me gustaría saber qué es lo más difícil que te ha tocado a ti vivir dentro del ejercicio de tu profesión. Mira, es que eso de difícil, me tendrías que decir difícil en qué sentido, ¿no? Porque si te refieres al trabajo propiamente del criminalista, pues las cosas clandestinas son bastante complicadas, bastante laboriosas, y hay que estarlas trabajando, se llevan mucho tiempo, en fin, es eso. También me han tocado casos donde se mata a la familia completa. Entonces, el trabajo de indicios es muy fuerte, pero es más fuerte el hecho de ver a los infantes torturados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de dificultad. Y te podría decir también
que hay lugares donde es el entorno o digamos que el resultado, este homicidio, lo que resulta ser difícil, ¿no? Te puedo hablar de que, no sé, una abuelita que cuando yo la recogí ya era toda una momia y los hijos ni siquiera se habían dado cuenta que estaba muerta, pensando que la abuelita estaba en la casa del otro, pero nunca preguntaron por ella. Y si me preguntas, ese cadáver por lo menos tenía 1 año. ¿No? Y Entonces, ahí todo conlleva varias cosas, ¿no? O sea, ya hablando en cuestiones criminológicas, así es. pues el olvido, o sea, abandono de persona, etcétera. Sí, ya estamos hablando de otras cosas y todas son cosas difíciles, ¿no? También te podría decir el caso del papá que le regala el carro del año al hijo porque obtuvo su posgrado y en ese mismo carro se mata en cuestión de 2 o 3 horas. Debe Entonces, ser, debe ¿eh? ser complejo muchas veces tú como criminalista asistir al lugar de intervención, hacer todo tu trabajo y de manera, digamos, ya de foul, te enteras de la historia, ¿no? De cómo sucedió todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿pierdes la capacidad en algún momento de impresión después de tanto tiempo? No, pierdes, no, yo no creo que pueda decir que pierdes, más bien ganas la capacidad de manejar tus emociones, ganas la capacidad de controlarte y buscar mucho las palabras que vas a decir, por lo menos a los que nos interesan, ¿no? También me ha tocado, desgraciadamente, ver a criminalistas, vale gorro si lastiman o no, pero yo creo que un profesional en todos estos años y con todo lo que yo he vivido, más bien gana eso, gana el control de sus emociones y gana de alguna manera la capacidad de elegir las palabras que menos dañen a la familia. Digamos, tú cuando iniciaste, eh, ¿qué cambios has tenido tú en tu forma de pensar como criminalista, como ser humano, de cuando tú iniciaste y tomaste tus primeros casos a la actualidad? ¿Ha sido unos cambios radicales? Como lo comentas ahorita, tu manera de a lo mejor usar las palabras cambió mucho. Te lo voy a poner de esta otra forma. Creo que soy de los pocos que sin querer encontró su vocación. Muchos criminalistas me han dicho el miedo a tocar el cadáver, el que se les olvidaban cosas, en fin, a mí no me pasó. Francamente, a mí no me pasó. Entonces te mentiría si te dijera eso, pero lo he oído en casi todos los criminalistas. Eh, a mí desde el primer momento siempre me causó mucha curiosidad en la escena. Siempre me llevó a ser preguntón, siempre me llevó a cuestionar no solamente mi área, sino la de otros especialistas, la de los mismos policías. Entonces, en lo personal no tuve ese problema, pero sí te puedo decir que aprendí mucho a valorar familia, a valorar lo que es la vida sobre todo. Yo te puedo decir que ahorita soy una persona que no le tengo miedo a la muerte. Y aprendí que cuando nos toca no hay forma de evitarlo, pero eso ya no se lo tengo. No lo deseo, no lo busco, obviamente, pero sí le tengo mucho respeto y ya me resulta muy difícil estar en un velorio con las demás personas porque la muerte yo ya no la veo igual. Igual tal vez hasta filosóficamente, ¿no? Le das otro sentido. Definitivamente sí. Y bien, amigo, aquí me gustaría también preguntarte, ¿qué es lo más satisfactorio que te ha dado tu carrera? Definitivamente que los indicios que yo aporto, el dictamen que yo aporto, sirva para una buena consignación o sirva para acreditar la responsabilidad de alguien. Definitivamente yo creo que esa es una de las cosas en materia de campo. En materia de la docencia, pues ver
que los alumnos me resulten competentes. Tengo a 2 ejemplos aquí enfrente. Y pues Muchas gracias. Son satisfacciones, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Por ejemplo, amigo, volviendo a eso, a lo de la cuestión de tu carrera, ¿tú algún momento, en algún punto de tu vida, porque nos comentaste que tienes otros estudios, ¿tú te imaginaste en algún momento acabar haciendo esto? Fíjate que no, fíjate que no. Siempre me incliné por la música, pensé que me iba a dedicar a la música. El chiste es que de una manera o de otra, la vida me dijo, aquí tienes que estar, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué te puedo decir? He encontrado en este campo que es tan pesado en algunos momentos, tan cansado, pero también he encontrado la satisfacción de decir, he ayudado de alguna manera, ¿no? Y aunque no lo creas, hay ocasiones en que cuando ves de dónde sacas el cadáver, a quién se lo quitaste y todo eso, pues sientes hasta que ya le diste un buen descanso a esa persona, ¿no? Pues sí, porque sobre todo hay gente que dura años, ¿no? Décadas buscando una persona. Entonces, me imagino que debe ser muy satisfactorio, digo, dentro de lo que cabe, dentro de la situación complicada que pasa la persona, que por lo menos haya encontrado al ser querido, ¿no? Le pueda dar sepultura, pueda cerrar un ciclo. Sí, sí, definitivamente eso es parte, ¿no? Pero también el hecho de que aporte lo necesario para identificar al responsable, sí, también es bastante satisfactorio. Esto, por ejemplo, en tu carrera, sabemos que es complicado, ¿no? Sabemos muchas veces incluso, no es como, por ejemplo, el carnicero, el transportista, que habla de su carrera y llega a su casa y dice, ah, hoy me fue bien, hoy me fue mal, y comenta con su familia, ¿no? En este caso, ¿tú cómo sobrellevaste esa situación con tu familia? O sea, digamos, tu profesión no es nada común. ¿Cómo lo tomaba tu familia? Creo que la enseñanza más grande que me dio una persona es de que yo no llevo mi trabajo a la casa. Así de sencillo. Puedo faltar mucho tiempo a mi casa, llegar muy tarde, lo que quieras, pero yo cuando llego, el criminalista no llega a mi casa. El criminalista se quedó en la calle. El que llega es el ser humano. Y eso es yo creo que eso es lo más valioso que aprendí en ese sentido para no llevar malas cosas a la casa, ¿no? Porque definitivamente nuestra carrera es lidiar con lo más duro, con lo más difícil del ser humano. Más que nada el resultado de su comportamiento, ¿no? Pues a veces sí es el resultado de su comportamiento, pero también te podría decir que me han tocado varios que no deberían haber muerto. Ellos no tenían por qué estar ahí. ¿Sí? Un caso tan sencillo es el caso de un niño que simplemente abre la puerta para ver si ya viene su papá para cenar y recibe un disparo en el pecho. ¿Qué responsabilidad podías darle a él? No está en la calle, ¿eh? No está peleando con nadie. El niño acababa de hacer su tarea, solamente se asomó para ver si venía su padre, le tocó un disparo en el pecho y lo mató. Oye, y Entonces, una, no. Sí, dime. sí, no, perdón. Una pregunta, por ejemplo, de todos los, como nos estás comentando del niño, ¿no? De los asuntos que llegaste a ver, ¿nunca te llevó a ser un poco más estricto con tus hijos, viendo lo que veías cotidianamente sobre, como lo comentas, de los accidentes que tenían, la poca medida de precaución que tomaban las familias? ¿Nunca te llevó, digamos, a un extremo, decir, de tomar precauciones de más con tu familia? Afortunadamente no. Conozco a varios compañeros que sí se han vuelto medio paranoicos, que son exagerados con lo de sus hijos, pero lo que yo he tomado precisamente de todo esto es que
no vas a salvarte de lo que te toca, punto. Y no vas a caer en lo que no te toca. Sonará un poco raro, pero realmente me ha pasado de ver cosas que no tienen una explicación lógica. Era más fácil que le pasaran las cosas a otros si les que menos debería pasarle. Entonces, no hay una lógica dentro de todo que nosotros entendamos, porque lógica siempre hay, pero no hay una lógica que para nosotros comprensible muchas veces. Okay. Maciel, estás muy calladita, ¿no se te hace? No, pues es que estoy escuchándolo. Tú, No, además, digo, tú no si habías quieres figurado. participar, si no, mira, como quieras, si quieres apaga tu cámara, no sé. No, no, no. Oye, amigo, yo te quería preguntar, bueno, entrando en específico en lo que es la selección de indicios en el lugar de intervención, ¿por qué crees que es importante el llevarla a cabo de una manera óptima? ¿Cómo que por qué? Es sencillo. Es el primer paso de toda la investigación. Así de sencillo. Lo voy a poner tan fácil como el hecho de que si tú tienes que ir a Monterrey y el primer paso lo das hacia Mérida, ya desde ahí están mal las cosas, ¿verdad? No estás dándole la dirección originalmente que debe de llevar. Digo, todos nos podemos equivocar, pero cuando uno tiene una metodología, cuando uno realmente respeta el trabajo, lo primero que hace es buscar esos elementos para elegir bien los indicios. Exactamente. Y bueno, se ve como un tema muy, muy fácil, ¿no? Y se ve hasta como simple. Sin embargo, tiene su grado de complejidad. Definitivamente, por supuesto que sí. Bien, Oye, ajá. a ver, A ver, no, dime. no. No, lo que pasa es que yo me acuerdo que una vez nos comentó que en las escenas, en los delitos, en el lugar de intervención, en algunas ocasiones se da que la persona que cometió el delito manipula los indicios con la finalidad de dar otra idea o De crear confusión. de crear una confusión en el criminalista. ¿Te llegó a pasar, amigo? Sí, definitivamente. A veces no nada más ¿cómo se llama? Digamos que el responsable, a veces el familiar del difunto y a veces la policía. Sí me han tocado escenas alteradas, pero las notas, así de sencillo. Sin Esa es una, embargo, sí. ajá, No, comenta. dime. Yo, o sea, Mira, con tu trayectoria, digo, así como es de basta, ¿no? Eh, ¿Cómo tomaste la primera vez que eso te ocurrió? ¿Cómo lo trabajaste? la primera vez no entiendes qué pasa, porque simplemente no tiene lógica. Te falta experiencia, como decimos en el argot, te falta callo para darte cuenta de las cosas, pero sí te das cuenta de que no tienen lógica los indicios. O sea, eso es definitivo. Entonces, te voy a decir que yo conté en mi experiencia, en mi camino con gente muy buena para la cuestión de la investigación de homicidios. Desgraciadamente ya todos ellos fallecieron, eran gente que me llevaba algunos años, pero que les agradezco mucho porque ellos fueron los que me fueron abriendo los ojos de por qué razón los indicios no estaban en el lugar que tenían que estar. O sea, me imagino que esa experiencia la adquiriste como comentas de gente mayor, ¿no? A ti, como dices ya con mucha Así, experiencia, esto sí, importaría mucho en la práctica, ¿no? La gente que estamos empezando, la gente que ya lleva un tiempo, a llegarse de alguien como comentas, ¿no? De más experiencia, sobre todo la gente grande, ¿no? Que tiene mucho conocimiento. voy a decir una cosa muy especial. Desgraciadamente, somos muy egoístas. Yo tuve la enorme fortuna de contar con esta gente, pero me he topado ver en el campo
a novatos que la están regando, y los viejos se dan cuenta y no les dicen. Y cuando les preguntan, le dicen, pregúntale a tu título. Así de sencillo. Y también me ha tocado ver gente que le dice, hey amigo, ¿ya te diste cuenta de esto? Y que el nuevo responda, el especialista soy yo, no le estoy pidiendo ayuda. Los dos La casos. arrogancia, ¿no? Pero arrogancia, finalmente ¿no? los dos casos salen perdiendo. Definitivo, definitivo. Así de sencillo. Yo soy de la idea de que mejor siembro para ver qué cosecho después. Así es fácil. No, y sobre todo lo que no tienen arraigado, ¿no? Que es la importancia del trabajo en equipo. Pero fíjate que Mira, esa es una mentalidad de mexicano, ¿eh? O sea, se da en muchas cosas, en equipos de fútbol, en otros empleos, en otros oficios. Se da mucho lo que precisamente comenta sobre de que la mentalidad es, en lugar de impulsarte como sea en otros países, de ayudarte, aquí incluso a veces se pone en el pie, como en este caso, como lo que nos comenta. mira, es una cosa muy sencilla. Ahora lo voy a hablar como criminólogo, no como criminalista. Efectivamente, se trata de mantenernos divididos. Y no se trata de política, es que es más fácil dominar a la gente cuando no sabe agruparse. Por eso somos muy buenos en deportes individuales. Por eso hemos tenido grandes tiradores, excelentes boxeadores. Eso abunda porque además el mexicano es broncudo. Entonces tenemos excelentes boxeadores, muy buenos luchadores, patinadores. Tenemos una gran cantidad de estrellas deportivas, artísticas, pero siempre solos. Tenemos muy contados ejemplos de agrupaciones que hayan durado mucho tiempo, que se hayan visto como familia o que tengan códigos de exigencia muy altos que los hagan permanecer mucho tiempo. Te podría decir a nivel artístico, la Sonora Santanera o el Mariachi Vargas, que tienen añísimos, ¿no? Y esos ejemplos, si los permeáramos al deporte, los permeáramos a nuestras comunidades, México sería una potencia, pero eso es otra situación. A nivel de criminalística, te voy a decir, sí hay un poquito de trabajo en equipo, y te lo voy a decir por qué. Porque el criminalista se va a meter en todo esto, pero el fotógrafo siempre lo tenemos como nuestra sombra y es nuestro mejor aliado para hacer un buen dictamen. No solamente esto, también otro de los que en materia de homicidios está muy pegado a nosotros es el químico. Y también ahí es donde nosotros podemos aprender o dar elementos, digamos, de apoyo. En algunas ocasiones también trabajamos con dactiloscopistas, con peritos en tránsito. Entonces, para poder hacer un buen trabajo, yo creo que el criminalista que en teoría trabaja solo va a ser un excelente apoyo de las instituciones cuando aprenda a trabajar así con las demás especialidades. Por lo menos yo he trabajado más de un caso donde ha sido muy satisfactorio el interactuar con las demás especialidades. Sí, es comprensible. Y también dentro de, como tú en tu caso, ¿no? Estás trabajando en una institución pública. Me imagino que también la interacción, como en cualquier otro lugar, ocasionalmente se puede tornar un poco difícil, ¿no? Ya sea por la carga de trabajo. Ahorita estamos hablando de la falta de trabajo en equipo, ¿no? Pero muchas veces también en esas instituciones es complicado el trabajo, ¿no? Estar las jornadas largas, la falta a lo mejor de empatía de otros compañeros, como se da en cualquier oficina. Pero en este caso, como te comento, como estás lidiando con cuestiones muy sensibles, con fallecimientos, con delitos, la convivencia debe darse de repente un poco más complicada, ¿no? Mira, sí es complicada. No me voy a meter en el detalle de los jefes o las instituciones porque desgraciadamente ya sabemos cuál es el entorno con todos ellos.
Pero sí te puedo decir que el criminalista que no tenga la capacidad de empatizar con la gente, se va a meter en muchos problemas. Porque una cosa sí te aseguro, nosotros jamás vamos a encontrar a los denunciantes de buenas. No es posible que tú trates a una persona y esté de buen humor cuando le acaban de matar a un familiar, cuando le vaciaron su negocio, cuando se quedó sin patrimonio por un incendio, por lo que quieras. Entonces, definitivamente nosotros siempre topamos a la gente en su peor momento. Entonces, si no tenemos esa capacidad de empatizar con ellos, vamos a tener problemas. Y no le hace que seas muy bueno. En algún momento con alguien no le vas a caer y con alguien vas a tener problemas. Eso no falla. Es definitivo. ¿Qué consejo darías tú en ese aspecto para las personas que vamos empezando en esta carrera, que tenemos muy poco tiempo? ¿Cómo nos Pues mira, podrías, ajá. digamos, aconsejar? Pues mira, antes que nada, yo creo que revisen bien su interés, porque el criminalista es un tanto como el maestro, como el médico. Mucha gente lo ve y dice, voy a ser maestro, voy a ser médico. Pero veámoslo así. ¿Te imaginas estar encerrado en un cuarto con 15, 20 niños y todos echando relajo? Yo sí. No, a mí me resultaría muy complicado. No tienes esa vocación, vas a acabar histérico. Sí. Vale el médico. Imagínate que acabas de realizar una operación de 10, 12 horas y te dicen que ya te está esperando el otro. Si no te gusta, vas a odiar la medicina. O que estés en tu casa y te vayan a despertar o te saquen de una fiesta para una operación. Entonces, si no te gusta tu carrera, vas a odiar eso. Lo mismo es el criminalista. No es nada agradable estar en tu casa o estar en un lugar o en tu oficina y trasladarte a un lugar con un cuerpo en descomposición. No es nada agradable que en cualquier descuido te llenas de sangre, ¿no? Entonces, definitivamente eso es difícil. Tampoco es fácil que tú llegues a un lugar y que como si tú lo hubieras matado, la gente te empieza a agredir, te empieza a gritar cosas, como si fueras tú el que lo mató y no el que está yendo a tratar de solucionarlo, ¿no? Todo esto te dice que debes de tener paciencia, que debes de tener empatía y no es fácil, sobre todo siendo joven. Es muy fácil que te prendas, es muy fácil que contestes y es muy fácil que complique las cosas. Por eso digo que hay que tener vocación. ¿Sí? Así de sencillo. En ese aspecto, como lo comentas, ahorita los nuevos tiempos, para un criminalista que pasa por todas estas situaciones debe ser complicado, ¿no? Porque antes no había celulares, como dices, a lo mejor se podía hacer de palabras con otra persona, pero ahorita está muy complicado porque podría acabar hasta con su propia carrera, ¿no? Mira, es una de las cosas que uno tiene que aprender a documentar todo, así es sencillo. Y así como las personas graban, nosotros también lo podemos hacer, tan sencillo como eso. Y se puede sacar de contexto muchas cosas. Es más, yo te puedo decir que yo ya he tenido llamadas de atención por cosas que me dicen que hice mal y lo que sea. Y cuando se enteran de todo el contexto, se dan cuenta que es todo lo contrario, que si no hubiera actuado así hubiera sido peor. Entonces, desgraciadamente, la gente está acostumbrada a ver nada más lo que le muestran. Y obviamente las televisoras, los medios, pues lo que explotan es el morbo, no la realidad. O sea, aquí sí no es que me vuelva yo partidario de nuestro querido presidente, pero la verdad es que hay periodistas que son una verdadera basura y hay periodistas que son muy profesionales. Es lo que hemos dicho, ¿no? Que, bueno, finalmente cómo te pueden manipular los medios de comunicación, pero además tocaste un punto bien importante. Como ciudadanos, y yo siempre lo he dicho, tenemos la responsabilidad de conocer
a qué tenemos derecho y hasta dónde, ¿no? Pero es mucho más importante que el servidor público lo sepa. O sea, ¿cómo te puedes proteger? Sí, definitivamente. Mira, una de las primeras cosas que nos atacan cuando no les damos informe, cuando no les permitimos grabar, es que algo está ocultando, quién sabe qué estarán haciendo, quién sabe a quién están sirviendo, porque mira todo lo que están cambiando y una serie de cosas. Yo nada más les voy a decir algo. Nosotros jamás les vamos a dar informes, porque por la Constitución está prohibido, es completamente un delito revelar datos de un caso que está en proceso de investigación. Así de sencillo. Fíjate que, perdón, sí, sí. Algo de lo que, por ejemplo, comentas sobre muchas veces la imagen que tiene la gente, las personas civiles, sobre la cuestión o el actuar del perito, ¿no? Y lo comento porque hay situaciones, me imagino que tú también lo sabes, de peritos que se les dio mucho el robar las cuestiones incluso de las víctimas, ¿no? En un homicidio, en un hecho de tránsito. Y yo me imagino que eso también ha dañado un poco la imagen del perito ante el público. Lamentablemente no son todos, perdón, lamentablemente son todos, bueno, perdón, son muchos, pero no son todos. O sea, como tú lo comentas, hay gente con mucha ética que tiene mucho respeto por su profesión, por el cadáver que está tratando, por el hecho que está tratando, pero es como todos los gremios, ¿no? Y sobre todo el gremio de seguridad donde por una persona que hace mal las cosas, etiquetan a los demás. Debe ser complicado, ¿no? Por supuesto que es complicado, pero además yo te voy a decir una de las cosas. Es naturaleza humana, así de sencillo. Tú hazle a una persona 100 favores y va a hablar mal de ti por el único favor que no le hiciste. Si agarramos a cualquier perito, al que quieras, y vemos la cantidad de asuntos que atiende, por la cantidad de fallos que pueda tener, en cualquier persona sería un pecata minuta, ¿no? El problema es que esos fallos, los únicos que se dan a conocer y no todo el trabajo que tiene la persona. Sí, es lo que te digo, es lamentable que tanto peritos, policías, como te comenté, buenos elementos, pero ahorita ya con la cuestión de las cámaras, la cuestión, como se comenta, ¿no? De los medios de comunicación, se vuelve, se vuelve como más complicado sobrellevarlo. Masil, Sí, pero es normal. Es cierto, pero es muy normal. Nada más velo. ¿Cuántas veces no han sacado de contexto los videos? sí, no, lo que pasa es que los medios únicamente sacan, y lo podemos ver, yo lo he comentado en otros foros, únicamente sacan una fracción, lo último. Dices, sí, pero a ver, ¿por qué no dices cómo empezó todo? Y no se ¿Quién tienen todas empezó las todo? versiones. O sea, si realmente mostraran un video, tendría que durar por lo menos 20 minutos y no vas a mostrar un video de 20 minutos a nivel nacional. Muestras el pedazo donde la persona está probablemente agrediendo, ¿no? Pero no sabes qué pasó todo, o sea, qué hay El detrás, amarillismo. ¿sí? Y comienzan Mira, linchamientos. el pecado siempre ha vendido más que la virtud, así es que todo lo que sea morbo venderá. ¿Eh? Portarse bien es muy aburrido, dicen por ahí. Fíjate que a mí, en lo personal, la criminalística me llamó la atención porque no sé si recuerdes, hace tiempo, no recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que dejó de existir el periódico La Alarma. Yo Uh-huh. estaba muy chavito y la verdad es que antes, para que a alguien le dejaran ver ese periódico, pues lo tenías que ver a escondidas, ¿no? No había manera de que tú lo vieras así, porque incluso en los puestos de periódicos no se exhibía tan como ahorita, ¿no? Que se exhibe todo.
Y fíjate que yo observé una vez una imagen de un cuate que le dejaron caer uno de esos postes que utilizan para apartar lugares, se lo dejaron caer en el cráneo. Y era tan gráfica la imagen, o sea, ese periódico era, como dices, no era lo que vendía, el Así es. morbo. Entonces yo lo vi, me impactó muchísimo, pero fuera de impactarme, me trajo muchas preguntas. O sea, sobre la persona que estaba tirada, cómo se dieron los acontecimientos, qué tuvo que haber pasado para que la otra persona hiciera eso. O sea, fue una imagen fuertísima. Y alguna vez observé una entrevista a uno de los fotógrafos y acaba relatando realmente algo que dices, tú debiste haber sido criminalista, o sea, acabaste como fotógrafo de la alarma, pero pues, realmente te llamaba la atención, pero nunca lo descubriste o nunca te metiste de lleno a la carrera como era, ¿no? Me imagino que Bueno, porque era complicado, no sé. antes no nos conocían. Ujú. Cuando yo empecé a ser criminalista, nadie sabía qué era eso. ¿Eh? Precisamente al CSI es al que le debemos que se haya vuelto popular la carrera. Pero antes de este programa, nadie sabía de nuestra existencia y pensaban que todos éramos médicos forenses, ¿eh? Ujú. O detectives, o una mezcla entre médico y detective, como había varios de las series antiguas, ¿no? Eso pensaban que éramos, pero un criminalista como tal, nadie sabía realmente qué era. O sea, ahorita ya es común, ¿no? Ya es un término común. Vuelvo a repetirlo, porque se sale en la televisión. Ah, pero claro, también lo que te sacan en la televisión es megaparatos de criminalística y unos laboratorios padrísimos. Y si vieran la realidad, yo creo que Cadáveres contrastaría limpios. mucho, ¿no? Mira, la mayor parte de lo que sacan en el CSI es cierto. Hay una que otra exageración. La mayor parte sí lo es. El chiste es que nosotros no tenemos esa tecnología y no tenemos esas fuentes de información que tienen allá. Si las tuvieran, no te digo que no haríamos por un lado y también no te diría para qué cosas malas lo ocuparían también, ¿eh? Sí. Sí, De hecho, claro. fíjate que yo considero que esas series son malas porque también le dan muchas ideas a la gente, sobre todo ideas equivocadas. Chueco, mira, afortunadamente como todo está chueco, no saben de qué cuidarse exactamente. Pero además otros se creen que sepan que, entre más creen que sepan, más errores cometen. Ujú. Así de sencillo. Bueno, pero es que dan yo siempre le he hablado, ¿no? Dan una mala imagen. Yo estoy muy en contra de esas series, por ejemplo, de Narcos, ¿no? Que era lo que platicábamos en algún momento. ¿Qué hacen? Resaltan la figura del narcotráfico y todos quieren ser narcotraficantes y quieren adoptar esos estilos de vida y demás sin saber o adentrarse más allá en lo que implica, ¿no? Todo este fenómeno o la narcocultura y demás, que volvemos a Bueno, lo mismo, es la televisión y lo que te vende, ¿no? La parte bonita y glamurosa. eso sería una práctica muy interesante a nivel de criminología y los medios, ¿eh? Sí, Yo claro creo que que sí. después la armaremos, ¿no? Sería bueno. Ah, y que por cierto, bueno, hablando de charlas interesantes, nos vas a hacer el honor de estar en nuestro canal este 25 de marzo eh, a las 6 de la tarde. Ya estaremos en plataforma virtual y bueno, vamos a emitir alguna constancia con valor curricular. Y bueno, esto por parte del canal Liter Criminis y Navegando en Libertad. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta de ese tema que va a tratar? Que es algo que normalmente hay muchas cosas que no te enseñan en las aulas, ¿no? Pero él va a tratar un tema que se toca muy poco o no se toca en las aulas. Ese tema que va a tratar, y es muy, muy importante, la Por verdad, cierto que despeja muchas no he dudas. dicho el tema. Ah, bueno, coméntalo. Dinos cuál es el tema. Pues coméntalo tú estás Pues ahí, tú. ¿no? Y ahorita, Alfonso, pues yo no sé ni de qué están hablando. Sí, no, temísima. Dinos qué tema va a ser, Alfonso. Lo que es la búsqueda de indicios en el lugar. Muchas veces necesitamos de
pues esta experiencia que, por ejemplo, tú nos vas a hacer favor de aportarnos, porque pues precisamente todo lo que has visto, como lo hemos visto a lo largo de esta plática, todo lo que has vivido, pues te da las bases suficientes y tú y yo lo sabemos que en las aulas muchas veces el tema es limitado, ¿no? Tienes que irte, o sea, 2 horas, 4 horas, un cuatrimestre, no alcanzan para explicar o para dar a conocer todo aquello que realmente se tiene que escudriñar, ¿no? Mira, lo voy a poner muy sencillo. Todo mundo piensa que la ciencia es tan sencillo como seguir una ecuación y obtener un resultado. Entonces, ¿qué pasa? Pues es muy fácil. Que 2 más 2 son 4 y 2 por 2 son 4. Quiere decir que la suma y la multiplicación es lo mismo. No es cierto. Ahí hay una coincidencia de resultados. Exacto, pero los caminos son muy diferentes y ahí hay un error, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la aplicación del método. Pero también vamos a entender otra cosa, que la ciencia no es tan fácil como decir 2 más 2 o 2 más 2 más 2 y ahí le vamos agregando y el resultado va a ser invariable. No, la ciencia debe dar elementos de convicción, no te va a dar resultados que son tan exactos como las matemáticas o tan fáciles de determinar como es unir letras y formar una palabra y ya entiendes a qué se refiere. No, y tan se entiende en el nuevo sistema que nosotros vemos que en los códigos no dice que el juez va a determinar cuál es la verdad, sino cuál es su conclusión en base a los elementos de convencimiento. Entonces ahí es donde lo vamos a ver por qué razón se habla de tener medios de convicción y no de la verdad, no de la justicia, sino de los medios de convicción. Y también vamos a entender que digamos que si los mismos indicios de día o en el monte son de una manera, en una ciudad o en la mañana son de otra forma. Entonces, todo eso tenemos que ver. Vamos a ver que la selección de indicios, que es el primer paso, no es precisamente el más sencillo. Exacto. Muy bien, pues entonces, pues dejando abierta la invitación para que pues pidan informes. Les doy el número, es 55 52 75 89 91. Y bueno, va a ser un placer tenerte en el canal, amigo. Y bueno, es un placer tenerte en el canal y va a ser un placer tomar esa conferencia contigo. Pues esperemos que sea realmente de utilidad y de agrado. Seguramente sí, sí será. Bueno. Bueno, pues ya me voy yo. Bueno, los dejo, ponemos unos comerciales. No, muchísimas gracias, amigo. De verdad te agradezco tu tiempo. Y bueno, ¿qué más te puedo decir, no? Te admiro desde siempre. Yo también. Bueno, una gran admiración. Muchas gracias por esa opinión de mi persona y pues los veré el viernes para ver qué podemos aportarles a su conocimiento. No, pues mucho. Definitivamente. Gracias.